Una charla que tenés que escuchar. Entrevista en Segundos Afuera. Estás en K2 96.3. Y nuestra entrevista, como mayormente los jueves, tiene que ver con la búsqueda de nuestros expertos random para que nos cuenten historias, vivencias y nos expliquen a veces muchas cosas que en algunas ocasiones se preguntan los propios oyentes o nos preguntamos nosotros, y no sé si les ha pasado a ustedes cuando hacemos habitualmente noticias y charlamos sobre el aniversario de Necochea, que en octubre va a estar cumpliendo 143 años de su fundación. Siempre nos percatamos, o algunos no lo hacen, que por ejemplo, la semana que viene, Quequén va a estar festejando 170 aniversario. O sea, en teoría decís como, Quequén festeja más años de aniversario que Necochea. Entonces, ¿qué está pasando? Se fundó primero Necochea, primero Quequén, ¿dónde se nos perdieron? Bueno, acá la historia es distinta, justamente Quequén no festeja fecha de fundación, justamente, y además esta celebración del 3 de agosto no es tan añeja como estos 170 años que va a estar celebrando. Para explicar esto, que es una muy linda historia, entre otras que guarda Quequén, bueno, en esta mañana hemos decidido convocar a Pablo Palacios, que forma parte del archivo histórico de Quequén, a quien lo tenemos del otro lado y ya lo saludamos. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Adrián, buen día, ¿cómo te va? Bueno, con esta primera pregunta que imagino debe ser la A1 para ustedes a la hora de hablar de Quequén, ¿no? Esta linda historia de un nacimiento, de fecha, de celebración de aniversario que no tiene que ver con una fundación, sino con un pedido, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo nace, no hace tantos años, allá por los 90, esta fecha que celebran los quequenenses y lo van a hacer la semana que viene. Sí, tal cual, como vos comentás, estamos cumpliendo la semana que viene 170 años, pero el primer aniversario de Quequén fue el número 141. Raro, ¿no? Pero bueno, sí. es así nuestra historia y nuestra particularidad. Normalmente los pueblos, las ciudades, hay una fecha de fundación que se establece y a partir de ahí, bueno, se conmemora, ¿no es cierto? Pero bueno, Quequén nunca tuvo una fecha de fundación, y nació un poco a los tumbos. Fue recién en la década del 90, como vos decís, en el 95, que se sancionó en la legislatura bonaerense la ley por la cual se establece el 3 de agosto como fecha de fundación de Quequén. ¿Cómo se llega a eso? Que eso es lo más interesante, ¿no? A partir de la necesidad y la voluntad de los vecinos de Quequén de poder tener una fecha de fundación, de poder tener un reconocimiento, es que, bueno, comienzan a haber reuniones en distintos lugares, fundamentalmente, bueno, se hacían las reuniones en el Colegio Divino Maestro, entre vecinos en general, instituciones, con la idea de poder llegar a determinar cuál era la fecha de fundación de Quequén. En su momento había varias posturas, ¿no? Una postura que finalmente fue la que terminó prevaleciendo, y a través de la cual la legislatura, en base a estudios y bueno, y el aval de ambas cámaras bonaerenses, determinaron que era el 3 de agosto. El 3 de agosto se termina concretando porque, bueno, es la fecha en la que un grupo de hacendados de acá de la zona suscriben una nota solicitando al gobernador la fundación de la cabecera del partido de las Loberías Grandes en la margen izquierda del río Quequén. Esa nota es del 3 de agosto de 1854. Que esa nota se recupera a través del libro que es un poco la Biblia de la historia quequenense, porque no hay mucho material tampoco, que es el libro de Suárez García, en el que aparece esta carta y este material con el que finalmente se sustenta la fecha de fundación. Otra de las posturas que había en su momento era el 4 de octubre de 1870, que fue la fecha del primer embarque, en el muelle Luro. Los quequenenses deben conocer muy bien ahí la zona de la Loma de Gil, donde está el ancla. Bueno, ahí se hizo el primer embarque el 4 de octubre de 1870. Había una postura que sostenía que esa debería ser considerada la fecha de fundación. Muchos otros sostenían que para que se llegara a hacer un embarque
sin duda que mucho tiempo antes hubo población y bueno, un poco quedó de lado por eso esa fecha. Y una tercera postura era diciembre de 1889, que fue cuando se aprobó el trazado de Quequén. También la postura era, había una documentación, ¿no?, que avalaba eso, pero por otro lado era como sostener que la vida empezaba a partir de la partida de nacimiento, ¿no? Claro. Que era, y no de la realidad de que ya la sociedad, la comunidad quequense ya estaba en actividad y con mucha vitalidad hacia varias décadas. Un poco se explica también, si querés, con la historia de Neco, que era un partido de Necochea antes de tener ciudad cabecera, justamente en 1881. Exacto. Y esta identidad también tan especial que tiene Quequén, identidad de, si querés, un grupo urbano de familias, barra puerto, barra ciudad, como decías, el trazado. O sea, como que son tres inicios que en quizás otras ciudades son todas juntas, se funda, se hace el trazado y llega la gente, y acá fueron todas en distintos años y con distintos movimientos y que quizás marcaban este pulso. Tal cual, tal cual. Lo más interesante, bueno, de todo esto es que fue la propia comunidad de Quequén la que se empezó a reunir, la que empezó a hacerse cargo de esta carencia que teníamos y logró que se determine esta fecha. En general, el 99% de las ciudades hay un acta de fundación, pero bueno, hay hechos puntuales, casos particulares, como puede ser Pergamino, Rosario, Quequén, que tienen que no tienen un acta de fundación, sino que se termina determinando a través de un poco de los estudios que se hacen y la evaluación que se hace de las posibles fechas, ¿no? Pero bueno, como vos decís, después Quequén fue creciendo y se fue formando en distintos hechos puntuales, y no a través de un trazado, porque el trazado que se aprueba después no se lleva adelante porque la sociedad que tenía las tierras, que la sociedad que Quequén quiebra, se abandona ese trazado original, quedan muy pocas cosas, muy pocas calles del trazado original, y después Quequén empieza a crecer anárquicamente, ¿no es cierto?, con una cabecera que estaba a 50 kilómetros, que era Lobería, porque recordemos que hasta el 79 Quequén pertenece al partido de Lobería. Claro. La cabecera a 50 kilómetros y bueno, y esto era una anarquía absoluta. Entonces Quequén empieza a crecer en base a momentos históricos, ¿no es cierto? Bueno, crece a principios de alrededor del Muelle Luro, que es la Loma de Gil, lo que hoy se puede decir, entre comillas, que es el centro de Quequén, ¿sí? Avenida Machado, toda esa zona de la plaza donde está la delegación. Posteriormente la llegada del tren hace que se desarrolle la estación. El puerto obviamente tiene lo suyo y se desarrolla el puerto, y posteriormente el último gran movimiento, digamos, ha sido todo el sector turístico, pero nunca tuvo una organicidad y un proyecto de desarrollo, sino que creció anárquicamente, y por eso vemos que por ahí hay una escuela y al lado hay una planta de silos, claro. Cosas que habitualmente no pasa porque se proyecta. Acá, ante la ausencia del Estado municipal, se fue desarrollando y creciendo como pudo, digamos. Estamos charlando con Pablo Palacios, que forma parte del archivo histórico de Quequén, hablando sobre el aniversario, hablando sobre esta ciudad que, bueno, va a estar celebrando estos 170 años la semana próxima. Pablo, sos oriundo de Quequén, ¿estás viviendo ahora en Quequén? Soy oriundo de Quequén y no estoy viviendo en Quequén ahora. Bueno, ¿y cómo te relacionás con el archivo también, no? Más allá de que seas quequenense o no. Sí. Bueno, a ver, porque el archivo nace básicamente como una necesidad de saber quiénes somos, de fortalecer nuestra identidad, de conocernos, y también de mantener viva muchas historias. ¿Lo perdimos? ¿Perdimos la comunicación? Mirá, perdimos la comunicación telefónica que estábamos teniendo con Pablo Palacios desde el Archivo Histórico de Quequén, nuestro experto random en este jueves en particular, hablando sobre esta linda historia de la Fundación, anticipando un poco lo que ya estamos acostumbrados, festejos, sí, baile, hay un lindo cronograma de espectáculos que va a estar arrancando este viernes el próximo, ¿no? Concretamente, y hasta el domingo, justamente allí en la plaza cerca de la delegación municipal. El programa de actos siempre forma parte de nuestras agendas y demás, pero queríamos meternos un poco más en la historia, en esto de
conocer por qué se está celebrando lo que se está 170 celebrando. años, ¿no? Bueno, hablábamos con Pablo, que ahí lo tenemos nuevamente al aire, para que nos contara un poco su historia personal y su relación con el archivo histórico que en Pablo te recuperamos. Bueno, ahí estamos de nuevo. Bueno, como comentaba, pero quedé hablando solo, el tema es que, bueno, el archivo nace como una necesidad, ¿sí? de un grupo de vecinos que veíamos que bibliografía hay muy poca, material histórico prácticamente no hay nada, y teníamos la necesidad un poco de conocernos, de saber nuestra historia, de conocer experiencias de vida también. Por eso el archivo es archivo histórico y biográfico. La patria biográfica, digamos, está dada por las entrevistas que vamos haciendo y hemos hecho a lo largo de los años con muchos vecinos mayores que han tenido una historia desde lo artístico, desde lo deportivo, desde lo institucional, en diferentes instituciones de Quequén que han formado parte y bueno, nos pareció muy importante poder rescatar todas esas historias para que sean conocidas y para que perduren en el tiempo. Uh-huh. Un poco a partir de eso es que allá por el 2009 nos empezamos a juntar con grupos de vecinos, con instituciones, luego a partir de la posibilidad de una persona. Bueno, seguimos teniendo problemas. Lamentablemente estamos complicados con la conexión, al parecer. Lo hemos perdido nuevamente a Pablo. Vemos si podemos reanudar la charla. Nos organizamos con una de línea para esperar que por esta vía no se nos corte. Pablo, estás del otro lado. Bien. Bien. Sí, ahí. señor. Bueno, nos contabas que el archivo se creó en 2009. ¿Se puede visitar? ¿Hay maneras de acceder? ¿Hay visitas que se pueden gestionar? ¿O cómo lo manejan? Bueno, ahora nos encontramos con un espacio físico. Bien. ¿Sí? En su momento teníamos un lugar en la sede del UNICEN donde recopilamos todo el material y fue almacenado ahí. Lo que ahora básicamente nos comunicamos y llegamos a la gente es a través de las redes, ¿no es cierto? Bien. Tanto en Facebook como en Instagram estamos interactuando con la gente y también recibimos mucha información, mucho material. Un poco el objetivo, como te comentaba, que no sé si se cortó o no, fue recuperar un poco nuestra historia y tratar de que esa historia perdure, nuestras vivencias, las costumbres, la cultura en general y sobre todo fortalecer nuestra identidad, ¿no? Ese es un poco el objetivo y a través de las redes lo hemos podido llegar adelante y mantener en el tiempo. Así que ese es un poco el medio que tenemos y la forma de comunicarnos y que la gente acceda al material que hemos ido digitalizando a lo largo de los años y lo pueden encontrar en ambos lugares, ¿no? Bueno, quizás te pongo en un compromiso, pero buscando quizás alguna anécdota de aquel material que haya aportado algún ciudadano, familiar, que te haya sorprendido, bueno, que hayas dicho, uy, esto lo tenía alguien y que hoy tiene tanto valor para ustedes ahí en el archivo que lo tenía un ciudadano. Sí, a ver, lo más importante han sido pequeños tesoros, ¿sí? Infinidad de tesoros que fueron apareciendo muchas veces en el lugar menos pensado y íbamos por un tema en particular y nos encontrábamos con algo que nos sorprendía y que íbamos descubriendo. Pero bueno, puntualmente un momento muy lindo fue cuando estuvimos con la familia Pecoche Pérez, que ellos fueron parte del movimiento grande que se hizo, que terminó llevando a la fecha de fundación de 1854. Ellos formaron parte y después también formaron parte de los festejos y se encargaron de recopilar en esa época, en el 95, de instituciones y familias de Quequén material fotográfico y era muchísimo, ¿sí? Muchísimo material y cosas que nos sorprendieron, que ellos nos facilitaron para digitalizar y es un poco también la base y el arranque de todo este material que con mucho gusto compartimos y el objetivo es que se difunda y sea conocido. Sobre todo salvaguardarlo, ¿no? A través de la digitalización y poder tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pero hay muchas cosas muy lindas que hemos ido descubriendo, que nos enorgullecen y que de ser quequenenses, hitos
saber que tenemos un quequenense que corrió en Fórmula 1, saber que un quequenense fue candidato a presidente, cosas no sé, que no las sabíamos y que hemos ido descubriendo con el tiempo, pero bueno, fundamentalmente conocernos, saber quiénes somos y difundirlo, ¿no? Bueno, y para nosotros el mismo camino, ¿no? El gusto de poder difundir el trabajo que realizan, jugar con este dato histórico, aprovechando la fecha del 3 de agosto y agradecerte en este caso estos minutos al aire y bueno, ojalá que sirva para que mucha gente quizás se involucre, sepa que hay un archivo, ¿por qué no? Y se conecte y pueda compartir sus historias o conocer mucho más a partir del trabajo que realizan. Pablo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Adrián, y bueno, obviamente todo el mundo invitado, esto es una construcción colectiva que lo hacemos entre todas las voces son bienvenidas, toda la gente que quiera sumar, y bueno, y conocer un poco la historia y mantener viva la identidad de Quequén, que es el gran objetivo. La voz de Pablo Palacio desde el Archivo Histórico de Quequén, por ejemplo, Archivo Histórico Biográfico Quequenense, donde podés encontrar a través de las redes, como por ejemplo el Facebook, toda la data que estaba contando y una manera también para conectarte. Bueno, fue nuestro experto random hablando de la hermosa ciudad de Quequén a días del festejo de un nuevo aniversario.